Buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico en la Política, el podcast donde exploramos ideas fundamentales y contemporáneas sobre la teoría política y la sociedad. En este episodio, nuestro objetivo es describir y aclarar la distinción entre lo social y lo político, destacando la importancia de reconocer los actos de institución social y su contingencia. Mi nombre es Christopher. Hoy un día más me acompaña Karina, Alex y Salvador. Juntos analizaremos la teoría de Chantal Mouffe sobre la hegemonía y el antagonismo. Mi compañero Salvador nos comentará un poco más al respecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto tenerlos en este espacio. Para empezar, debemos tomar en cuenta que en su obra En torno a lo político, Chantal Mouffe nos invita a reconsiderar cómo entendemos la política y lo social. Mouffe argumenta que lo social se refiere a las prácticas sedimentadas que parecen naturales y autoevidentes, mientras que lo político implica la visibilidad y el reconocimiento de los actos de institución social. Estos actos son contingentes y revelan la arbitrariedad y el conflicto inherente a cualquier orden social. Y hoy profundizaremos un poco en los conceptos y su relevancia en nuestra comprensión de la política. Muy bien, para guiar nuestra discusión, les dejamos con esta pregunta, oyentes. ¿Cómo podemos identificar y cuestionar las preguntas sociales que se presentan como naturales, pero que son el resultado de decisiones políticas contingentes? Vamos a ir desarrollando esta pregunta. Para desarrollar esta interrogante, Karina, ¿podrías explicarnos cómo podemos identificar prácticas sociales que se presentan como naturales, pero que son realidad decisiones políticas? Claro, Alex. Un primer paso es el análisis histórico. Muchas prácticas sociales que hoy consideramos naturales tienen una historia específica. Por ejemplo, la división del trabajo basada en género parece natural, pero ha sido moldeada por normas y políticas a lo largo de los siglos. Estudiar cómo surgieron y se establecieron estas prácticas nos ayudan a entender su origen contingente. Así es, Karina, estoy de acuerdo y además es crucial observar las desigualdades que estas prácticas generan. Y cuando una práctica social beneficia a ciertos grupos a expensas de otros, es un indicio de que puede ser resultado de decisiones políticas y no algo natural. Entonces, las políticas de vivienda, como por ejemplo que parecen neutrales, pueden en realidad favorecer a ciertos grupos socioeconómicos. Interesante, Karina. Desde una perspectiva filosófica, ¿cómo cuestionamos estas prácticas una vez que las identificamos? La filosofía nos enseña a cuestionar lo que damos por sentado. Una vez identificamos una práctica como contingente, debemos preguntar, ¿a quién beneficia esta práctica? ¿Qué alternativas existen? También podemos utilizar la teoría crítica para desentrañar las ideologías que sostienen estas prácticas, al hacer visibles las estructuras de poder detrás de lo que presentan como natural, podemos empezar a desafiarla. Añadiendo a lo que dice Karina, la educación y la concienciación son herramientas poderosas. Cuando la gente entiende que algo que parecía natural es en realidad una construcción social, están en una mejor posición para cuestionarlo y exigir cambios, como por ejemplo la educación sobre la equidad de género ha llevado a un cuestionamiento amplio de los roles tradicionales y de género también. Y en la práctica política, los movimientos sociales juegan un papel crucial. Organizaciones que desafían el status quo y promueven políticas alternativas son fundamentales. El activismo también puede convertir el cuestionamiento teórico en cambios concretos. Excelente. Para resumir, identificar y cuestionar estas prácticas implica un análisis histórico, observación de desigualdades, cuestionamiento filosófico, educación y activismo. Antes de continuar, ¿algunas palabras finales a esta interrogante?
Primero no debemos subestimar el poder del conocimiento y cuestionar lo que parece natural es el primer paso hacia un cambio real. La política está en todas partes, incluso en lo que damos por sentado. Es nuestra responsabilidad desentrañarla y recordar que lo que es contingente puede cambiar. No estamos atados a un destino fijo. Muy cierto. Me gustaría pasar a la siguiente interrogante principal en torno a la cual este podcast va a girar. A esta me refiero con la pregunta de qué manera las prácticas sociales sedimentadas influyen en nuestra percepción de justicia y equidad y cómo podemos desafiar estas prácticas para promover una sociedad más inclusiva y democrática. Así que si les parece, Alex, ¿qué tal si empezamos por su lado? Bueno, bueno, las prácticas sociales sedimentadas como los roles de género, las estructuras de clase, influyen profundamente en cómo percibimos lo que es justo o equitativo. Estas prácticas establecen normas y expectativas que moldean nuestra comprensión de lo que muestra es, perdón, tengo un problema. Prácticas establecen normas y expectativas que moldean nuestra comprensión de lo que es normal o correcto. Por ejemplo, la idea que ciertos trabajos son para hombres y otros para mujeres pueden parecer natural, pero en una construcción social que impacta nuestra percepción de justicia laboral. Así es interesante, Alex. ¿Y qué puedes añadir sobre cómo estas prácticas afectan nuestra visión política? Las prácticas sedimentadas crean una base de poder que favorece a ciertos grupos sobre otros. Por ejemplo, las políticas de vivienda que históricamente han favorecido a ciertos barrios o clases sociales influyen en nuestra percepción de quién merece qué. Estas percepciones moldean nuestra comprensión de la equidad en el acceso a recursos básicos como la vivienda y la educación. Muy cierto. Karina, ¿cómo podemos desafiar estas prácticas desde una perspectiva filosófica? La filosofía nos invita a cuestionar lo que consideramos dado. Debemos analizar críticamente las justificaciones detrás de estas prácticas y preguntarnos si realmente promueven la justicia y la equidad. Al hacerlo, podemos descubrir inconsistencias y prejuicios que perpetúan la desigualdad. Desafiar estos fundamentos puede abrir caminos para una sociedad más inclusiva. Cierto. Salvador, desde su punto de vista como un activista, ¿qué acciones prácticas podemos tomar para desafiar estas prácticas? La educación es clave. Desde una temprana debemos enseñar a los niños a cuestionar las normas establecidas y a pensar críticamente sobre la justicia y la equidad. Integrar estudios de diversidad, historia de movimientos sociales y ética en el currículo escolar también puede para preparar los estudiantes para ser ciudadanos y conscientes, comprometidos con la inclusión y la democracia. Muy bien. Alex, como educador, ¿cómo podemos fomentar una mentalidad más inclusiva y democrática en las futuras generaciones? El pensamiento crítico es nuestra mejor herramienta. La equidad se construye desafiando las estructuras del poder. Excelente. Para concluir, ¿hay alguna reflexión final de cada uno? Salvador, por ejemplo. ¿Algo que añadir? Bueno, la acción colectiva puede transformar la sociedad. Ok. Mi conclusión es el pensamiento crítico es nuestra mejor herramienta. Excelente. Hemos explorado cómo Chantal Mouffe distingue entre lo social y lo político. Hemos discutido la importancia de reconocer la contingencia de los actos de institución social. Al comprender esta distinción,
podemos desarrollar una visión más crítica y reflexiva de las estructuras de poder en nuestra sociedad. Gracias, oyentes, por acompañarnos en Pensamiento Crítico en la Política, un nuevo episodio. Esperamos que esta discusión les haya proporcionado nuevas perspectivas para reflexionar sobre la política y lo social. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para más episodios. Hasta la próxima.